Diputados presentan acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema. Cámara aprueba proyecto que obliga a pagar facturas a las pymes en 30 días. Cámara rinde homenaje a su expresidente Juan Bustos Ramírez. Ex autoridades de Carabineros no asisten a comisión que investiga mutuales. Comisión de Transportes recibió a gremios para analizar proyecto de ley Uber. Comisión de Educación aprueba en general proyecto que prohíbe condicionar permanencia de estudiantes a consumo de determinados medicamentos. ¿Cómo están? Les saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias aquí en Frecuencia Legislativa. Revisaremos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, obviamente en materia noticiosa, aquí en la Cámara de Diputados. Y partimos contándoles que los parlamentarios presentaron la acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema. Diputados de la oposición ingresaron este documento fundamentado en las libertades condicionales concedidas a condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Diputados de la oposición presentaron una acusación constitucional contra los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, Manuel Valderrama y Carlos Kunzenmüller, por conceder la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad que cumplían sentencia en Punta Peuco y Colina 1. El libelo, que había sido anunciado hace un par de semanas, fue ingresado en la oficina de partes de la Cámara, por lo que será informado en sala este jueves 23. El escrito con los argumentos jurídicos contra los magistrados de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal del país está dividido en dos considerandos fundamentales. Capítulo 1, la responsabilidad constitucional que le cabe a los ministros acusados por haber faltado de manera grave o notable al deber de realizar un control de convencionalidad al momento de resolver un conjunto de recursos de amparo que fueron interpuestos por condenados por delitos de lesa humanidad, dejando a estos en libertad condicional. Y capítulo 2, la responsabilidad constitucional que cabe a los ministros acusados por haber faltado de manera grave o notable a sus deberes al haber facilitado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Durante la presentación del libelo, los diputados Carmen Hertz y Jaime Naranjo defendieron la validez de esta herramienta constitucional. Estamos ingresando la acusación constitucional contra los 3 magistrados que concurrieron a la resolución que entregó la libertad condicional a 7 criminales de lesa humanidad sin que concurrieran los requisitos que el ordenamiento jurídico exige. A través de esta acusación constitucional lo que queremos decirle al país es que el Parlamento no está dispuesto ni va a aceptar que se establezca la impunidad en nuestro país. Aquí cuando los jueces de la Corte Suprema señalan que estamos invadiendo otros poderes del Estado o que estamos alterando o afectando el Estado de Derecho, se equivocan absolutamente. Sin embargo, el tema abrió otra arista, ya que el diputado UDI Ignacio Urrutia afirmó que respaldará el libelo para sacar a los jueces que han fallado contra militares en retiro del alto tribunal, lo que generó la inmediata respuesta del diputado PPD Ricardo Celis. Estoy hablando de los jueces de la Corte Suprema que han condenado a uniformado en retiro en forma, en modo de entender, fuera de toda ley y lógica. A eso sí, yo si pudiera y tuviera la oportunidad de poderlo sacar de la Corte Suprema lo haría. Y ahora se me presentó la oportunidad. El diputado Urrutia lo que ha pretendido con esto es ensuciar nuestra acusación y nuestro sentido. Nosotros estamos con las víctimas, no con los victimarios. Por eso es la acusación. Nosotros estamos con las víctimas, no estamos con los victimarios. Acusaciones porque se ha ofendido la ética y la moral de las víctimas, su sentido y la memoria. En tanto, la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo que esta acusación debe ser apoyada por el Parlamento porque representa el respeto por los derechos humanos. Este es un paso importantísimo, porque lo que aquí está haciendo el Parlamento chileno, la Cámara de Diputados, en relación a sus obligaciones, es decir, no más impunidad. Y eso es fundamental.
Los diputados que patrocinan la acusación son Jaime Naranjo del Partido Socialista, Carmen Hertz y Daniel Núñez del Partido Comunista, Ricardo Celis del PPD, Raúl Soto de la Democracia Cristiana, Miguel Crispi de Revolución Democrática, Tomás Hirsch del Partido Humanista, Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social, Marcela Hernando del Partido Radical y el independiente Gabriel Boric. La Sala de la Cámara aprobó el proyecto que obliga a pagar las facturas a las pymes en 30 días. La iniciativa enviada a tercer trámite al Senado fue aprobada por la mayoría de votos, ya que gran parte de la oposición mantuvo sus críticas a las propuestas del gobierno, pese a las correcciones introducidas en el segundo informe, principalmente por estimar que se mantuvieron asimetrías en el trato entre las grandes y pequeñas empresas. A tercer trámite legislativo al Senado fue enviado el proyecto que obliga a las empresas a realizar el pago de sus facturas pendientes a las pymes en un plazo no mayor a 30 días, previamente conocido como pago oportuno. La iniciativa fue aprobada en general el pasado 2 de agosto, oportunidad en que fue devuelta a comisiones para analizar las indicaciones presentadas, entre ellas la del propio Ejecutivo, que constituyeron parte del texto ratificado por la Sala, cuyo objetivo final destacó el diputado Alejandro Santana. La propuesta transversal de poder anticipar, ¿cierto?, a 30 días el pago a las pequeñas empresas va a ayudar primero a tener capital de trabajo, porque el déficit de caja de las pequeñas empresas, producto que las grandes empresas no le pagan a tiempo o le pagan cuando quieren, eso lo vamos a evitar de aquí en adelante. Y donde también va a tener responsabilidad el Estado de poder cumplir, ¿cierto?, con plazos de acuerdo a esta ley. La redacción también reflejó las objeciones que mantenía la oposición, que pasaron por eliminar de la propuesta una norma que habría una excepcionalidad al plazo de 30 días, punto que explicó el diputado Alejandro Bernales. Lo que busca este proyecto es justamente, más allá del pago a 30 días, es acabar con las asimetrías entre los grandes y los grandes y los chicos. Y justamente cuando uno busca y ve la letra chica del proyecto, que se pueden llegar a acuerdos entre ambas partes, a nosotros no nos parece. En la oportunidad, la Sala también optó por acortar el plazo a 30 días calendario y no solo hábiles, y a respaldar la redacción del Senado en 2 materias, una referente al régimen aplicable al sector público y otra relacionada con la definición de un marco compensatorio para las empresas infractoras. Además, se eliminó un régimen transitorio especial aplicable a los servicios de salud, central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y municipalidades. El ministro de Economía, José Ramón Valente, planteó que las normas perdidas podrían ser abordadas en las próximas instancias legislativas y prefirió destacar la sintonía respecto a las ventajas de este proyecto. Es un proyecto que nosotros como Ejecutivo hemos impulsado fuertemente, viene de iniciativa parlamentaria, pero es claramente algo que las pymes y los emprendedores de Chile quieren que suceda y nosotros estamos apoyando para que finalmente esto suceda, para que nos dejemos de hablar de un tema de cómo darle un mejor financiamiento a las pymes y que finalmente tengan mejor financiamiento. La propuesta legal tendrá un periodo de transición de 24 meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, en donde el pago tendrá como plazo máximo 60 días. Un sentido homenaje a 10 años de su partida recibió el expresidente de la Cámara y exdiputado Juan Bustos Ramírez. Parlamentarios de diversas bancadas entregaron su testimonio y reseñaron el legado que dejó este gran jurista y defensor de los derechos humanos. Como un hombre preclaro, gran jurista y mejor persona, fue calificado el exdiputado y expresidente de la corporación, Juan Bustos Ramírez, en el homenaje realizado en la sala de la Cámara de Diputados. El acto se realizó con motivo de cumplirse 10 años desde su fallecimiento, producto de un agresivo cáncer hepático. En la oportunidad, los parlamentarios Marcelo Chilling, Daniel Verdesi, Erika Olivera y Renato Garín destacaron el gran legado que dejó el recordado presidente de la Cámara. El diputado socialista Marcelo Chilling habló de los principales hitos en la vida de Juan Bustos y destacó sus grandes cualidades. Bustos durante su vida demostró que los deberes del académico no son inconsistentes con el compromiso político, que se puede tener firmes convicciones ideológicas y así todo ejercitar la capacidad de reflexión. No es poco para un país donde la cobardía suele disfrazarse de prudencia
y donde se cree que la imparcialidad intelectual obliga a ser neutral. Pero estos méritos de Juan palidecen si los comparamos con su calidez humana, con su modestia, con su adoración por su familia, con que por encima de todo fue una buena persona y una persona decente. Por su parte, el diputado Daniel Verdesi narró algunas anécdotas donde Bustos demostraba la importancia del diálogo. Me puse a pelear con el alcalde de Limache, Germán Irarrázaval, porque era un independiente de derecha, ¿no es cierto? Y él me dice, ¿sabe, don Daniel? Yo voy a hablar con don Juan Bustos, porque él sí que me escucha. Yo quiero trabajar con él. ¿Pero cómo él es socialista? Por supuesto, porque él me escucha. Porque con él podemos hablar, podemos conversar, todos podemos respetarnos. Y empecé a aprender que la política no es solamente el mantener las ideas que se mantienen, sino que también son los acuerdos, son las conciliaciones, son los grandes proyectos en beneficio de la gente. Aunque no lo conoció personalmente, Erika Olivera también tuvo palabras elogiosas con el diputado Bustos, quien falleció mientras era presidente de la corporación. Su vida, de lo que he podido conocer, estuvo llena de sentido, de propósitos, de anhelos que persiguió incansablemente. Tan profunda e intensa fue su actividad que hoy, después de 10 años de su muerte, sigue teniendo un inmenso sentido recordarlo entre nosotros. Finalmente, Presidenta, termino este homenaje con la sensación de que Juan Bustos hubiera valorado estas pocas palabras simples pero sinceras de una inexperta diputada que ha hecho este homenaje, que don Juan Bustos Ramírez bien merecido lo tiene. Muchas gracias. Al finalizar el homenaje, que fue presenciado por su viuda Claudia Chaimovich y parte de su familia, el diputado Renato Garín destacó la importancia de Juan Bustos, especialmente para todos aquellos que se desenvuelven en el mundo jurídico. Juan Bustos Ramírez es un ejemplo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en los tribunales de justicia y en este Parlamento. Y al igual como otros destacados abogadas y abogados, es un testimonio vivo de que el horror que padeció este país y este continente no triunfará. Y que aquellos que traicionaron y aquellos que han vejado la condición humana tampoco triunfarán. Como militante de Revolución Democrática, como miembro del Frente Amplio, es realmente un honor, Presidenta, rendir estas palabras a un hombre ejemplar, al gran profesor de Derecho Penal que nos dejó un legado enorme, no solo en sus textos escritos, también en las Cortes, también en este Parlamento. Y ojalá alguno de nosotros algún día pueda decir, muchas décadas adelante seguramente, que alguno de nosotros consiguió ser un hombre tan ejemplar y seguir el legado de Juan Bustos Ramírez. En su labor como diputado, Juan Bustos participó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, presidiéndola durante parte de su segundo periodo. También fue parte de las comisiones de Familia y de Seguridad Ciudadana. En su tercer y último periodo participó, entre otras, en la Comisión Especial de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación. La ausencia sin presentar ninguna excusa de los ex generales directores de Carabineros Bruno Villalobos, Gustavo González y Eduardo Gordon a la comisión investigadora de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas generó gran molestia. Su presidente, el diputado PS Leonardo Soto, expresó que esta era una clara señal de no colaboración. La ausencia de los ex generales directores de Carabineros Bruno Villalobos, Gustavo González y Eduardo Gordon fue calificada por el presidente de la Comisión Investigadora de Mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas, diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, como una obstrucción al trabajo que realiza esta instancia especial. El no asistir ni presentar excusa por parte de los invitados fue una clara señal para el diputado Soto de evitar colaborar. Recalcó que algunos de ellos, al encabezar Carabineros de Chile, participaron directamente como ejecutivos de la mutualidad de esta rama. Por ello, sus exposiciones eran consideradas de gran importancia, a fin de aclarar las dudas que llevaron a la sala de la Cámara a crear esta instancia indagatoria. Lamento mucho que los ex generales directores de Carabineros, señor Bruno Villalobos, Gustavo González Yure y Eduardo Gordon, no hayan asistido a la invitación que les cursó nuestra comisión. El titular de la comisión investigadora desestimó cursar una nueva invitación a las ex altas autoridades de Carabineros,
porque a su juicio pareciera que la intención de obstruir la investigación es evidente. Porque pareciera que la voluntad de ellos es muy clara en orden a evitar colaborar con esta investigación, cuando no incluso hasta obstruir esta investigación, y por lo tanto no tiene sentido insistir en ello. Sin embargo, sin duda mi juicio es totalmente negativo a que ellos como autoridades no se hagan cargo de su gestión y no vengan a dar cuenta de su opinión sobre algo que les es requerido. El parlamentario recordó que la comisión se acerca al término de su trabajo y sus próximos pasos e invitados se ajustarán a los puntos que aún quedan sin resolver. Esta vez, afirmó el diputado Leonardo Soto, invitarán a autoridades que sí les permitan avanzar y elaborar un buen informe final para ser presentado y votado en la sala. Y la Comisión de Transportes recibió a los gremios de taxistas para analizar el proyecto de ley Uber. La instancia escuchó además los planteamientos de la ministra del ramo en la materia y su postura en relación a las demandas presentadas por las diversas agrupaciones. Continuando con el trámite del proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas presten, conocido como Ley Uber, la Comisión del Ramo recibió a gremios del transporte de pasajeros. En la oportunidad, Cristina Guíñez, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Transporte Privado de Pasajeros, señaló que el proyecto presenta ambigüedades y no responde a todas las exigencias del gremio. No estábamos muy bien contentos con el proyecto de ley. Lamentablemente el proyecto está demasiado ambiguo, demasiado corto. Si bien es cierto, necesitamos un proyecto corto, necesitamos regularizar pronto, pero también necesitamos que sea bueno bueno para nosotros como conductores, para los pasajeros y obviamente para el gremio que ya existe, que es el taxi. Tampoco podemos dejarlos a un lado a ellos. Se habló en un comienzo de los cupos, ¿ya? Si bien es cierto, necesitamos cupos, pero no necesitamos que nos den unos cupos ahora que salga como rápido, ya vamos a ver 5.000 cupos. No, necesitamos que primero que nos vean trabajar, que vean la necesidad que la gente, la necesidad que tenemos nosotros, y después de eso regulen la cantidad de cupos. Desde la Multigremial de Transporte Menor de Chile, su presidente, Mario Hidalgo, expresó su descontento con la iniciativa presentada por el gobierno y aseguró que esta no cumple con las necesidades básicas. Aquí quieren asegurar un sistema neoliberal con un traje a la medida de una transnacional, en desmedro, obviamente, de un sistema de transporte público menor en todas sus modalidades, como el taxi básico, el taxi turismo, el taxi colectivo y su modalidad ejecutivo, ¿cierto? Donde no les vemos pie ni cabeza si hoy día ellos tienen la facultad de un 4% para los colectivos y de un 20% a nivel nacional para los taxis. ¿Por qué no abren el parque, cierto? Y se soluciona toda esa demanda insatisfecha y se presenta obviamente una buena alternativa con una aplicación del Estado para nosotros como taxis básicos con un taxímetro virtual. La presidenta de la comisión, Jenny Álvarez, manifestó su preocupación por cómo está elaborada la propuesta legal y solicitó al Ejecutivo recoger las demandas de los distintos gremios. Aquí lo que tenemos que tener es el resguardo, ¿cierto?, de todos los involucrados, los conductores, los usuarios, conductores de las plataformas, las personas que son transportadas. Tenemos que lograr el resguardo de todas aquellas personas porque los taxistas y conductores de taxis son también importantes porque ellos transportan a pasajeros. Los pasajeros son importantes, pero ellos también, porque prestan un servicio importante a la ciudadanía y hoy día regulando también a los usuarios conductores de estas plataformas que también son personas que prestan un servicio, que están trabajando y tenemos que resguardarlos a todos. El diputado Karim Bianchi resaltó la importancia de conocer las visiones de todos los involucrados para conseguir un servicio seguro y de calidad. Hay puntos que todavía no están claros, el proyecto hoy día es muy general, queremos también que se especifique algunas cosas porque de esa manera podemos permitirnos tener una mejor ley. La ministra ha hablado de que eso se va después a regular por reglamento, pero nosotros creemos mucho que no, que tenemos que hay puntos que por lo menos ver ahora, como son por ejemplo el parque automotriz, por ejemplo los medios de pago, creo que son cosas importantes que tenemos que hoy día revisar para poder llegar a una ley que después haga que este mercado sea sustentable.
La ministra de Transportes, Gloria Hood, indicó que el proyecto está enfocado en la regulación de los servicios, lo que permitirá al ministerio fiscalizar. Al mismo tiempo, aseguró que la responsabilidad tiene que ser principalmente con los pasajeros, por lo que se han recogido todos los aspectos estructurales que responden a la regulación del sistema. La comisión continuará con su ciclo de audiencias el próximo lunes 3 de septiembre en la sede del Congreso de Santiago. Y la Comisión de Educación aprobó en general el proyecto que prohíbe condicionar la permanencia de estudiantes al consumo de determinados medicamentos. El texto legal apunta a los remedios para tratar trastornos de conducta y recalca que la escuela deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los estudiantes. El proyecto aprobado en su idea de legislar por los diputados de la Comisión de Educación señala que se han recogido múltiples expresiones de preocupación por parte de padres y apoderados referentes a exigencias de las escuelas de llevar a los niños a especialistas, neurólogos o psiquiatras con el fin encubierto de medicarlos. De acuerdo al texto legal, estos antecedentes constituyen una evidencia empírica e incluso existe un fallo del segundo juzgado de letras de Quillota que condenó el 25 de abril de 2015 a un colegio de la zona por imponer condicionalidad a un alumno por este motivo. El proyecto sostiene que las normas educacionales deben salvaguardar la labor educativa y en ningún caso transformar el sistema educativo en una unidad de salud mental. La labor educativa debe centrarse en los modelos pedagógicos y psicopedagógicos correspondientes, salvaguardando la integridad física y mental de los educandos. Así lo explicó la diputada Cristina Girardi, que preside la Comisión de Educación. Los datos apuntan que Chile es uno de los países que más medica a los niños en etapa escolar. Ya está dentro de los 10 países que más entregan medicamentos a los niños. Lo que señala el ISP es que el metilfenidato, que es el medicamento más consumido hoy día por los niños, empieza a tener un aumento del 1.200% en 12 años, o sea, cada año aumenta un 100%. ¿Ya? Y esto quiere decir que en definitiva lo que estamos haciendo es drogar a los niños en el sistema educativo para que ellos puedan aprender. Y esto nos tiene que dar cuenta de que algo no está funcionando bien. O sea, si los niños necesitan estar drogados, ¿ya?, para poder aprender, es que claramente no es señal de que la educación está haciendo bien su trabajo. En sus antecedentes, el proyecto agrega que el uso abusivo de fármacos psiquiátricos en la infancia puede gatillar diversos problemas de salud que vienen descritos en los mismos prospectos de los fármacos que se le dan a niños pequeños y adolescentes: ideación suicida, somnolencia, distonias, anorexia, aumento de peso, síndrome neuroléptico maligno y trastornos cardíacos. El diputado Diego Schalper subrayó que lo más importante es que no se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de determinados medicamentos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es aprobar el que no sea posible en Chile condicionar la permanencia, la matrícula o la promoción de un alumno a que consuma un determinado medicamento, lo cual no significa que en ciertos casos, dentro del marco de una terapia, por supuesto, y con el apoyo de un médico, un niño pueda tener que recibir el apoyo de un medicamento, si el tema es no condicionar su permanencia o su matrícula a eso. Nos parecía que eso generaba una presión que francamente era muy difícil de sostener. La iniciativa comienza ahora su debate en particular y la Comisión de Educación se ha dado un plazo de 2 semanas para presentar indicaciones por parte de sus integrantes. Posteriormente se votará su despacho a sala el martes 4 de septiembre. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas informaciones, como es habitual, usted las puede encontrar en sus diferentes formatos audiovisuales en nuestra multiplataforma, a la cual accede por intermedio del www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.